Hola a todos, buen día. Hoy vamos a hablar de un tema que me han pedido. La otra vez que hice un posteo preguntando por qué habían venido al canal y qué les gustaría ver. Bueno, y en otros videos también me han comentado que haga un video sobre los bonos SER. Así que vamos a hablar un poquito sobre los bonos SER, cómo funcionan, qué son y qué cosas tenemos que tener en cuenta. Hola a todos y bienvenidos. Vamos a arrancar ya directamente. Voy a apagar acá la cámara un poquito para que se vea bien la presentación. Después me van a volver a ver la cara, no se preocupen. No teman, mi cara va a volver a aparecer. Bueno, ¿qué es el SER, no? Antes que nada, el índice SER es un coeficiente estabilizador de referencia. Esas son sus siglas. Este se calcula todos los días por el Banco Central. Mide la inflación a partir del índice y el IPC, el índice de precios al consumidor. ¿Sí? O sea, entonces los bonos SER no son ni más ni menos que bonos que ajustan por inflación. Algo que ya sabemos, pero bueno, no está de más repasarlo. ¿Cierto? Así que bueno, son bonos que ajustan por inflación. ¿Cómo funcionan? Bueno, según la ley 25.713, a partir del día 7 de cada mes, es decir, por ejemplo, el 7 de febrero y hasta el último día del mes, el coeficiente de estabilización de referencia SER se construirá en base a la tasa media geométrica calculada sobre la variación de índice de precio al consumidor. Bueno, un chino, ¿no? O sea, así está escrito. Entonces, qué es lo que quiere decir esto, básicamente? Que del día 7 de febrero hasta el fin de mes, el SER se va a construir con el IPC del mes anterior, es decir, de enero. ¿Sí? Del 1 al 6, ¿qué pasa? Todavía no tenemos ese dato. Recordemos que el INDEC nos saca el IPC el primero del mes. ¿Sí? Entonces, del 1 al 6 se va a utilizar el segundo y tercer mes anterior. ¿No? Está dos veces segundo, pero bueno, se entiende. El segundo y tercer mes anterior, es decir, del 1 al 6 de febrero no va a ser enero. ¿Ok? Va a usar diciembre. ¿Ok? Así que bueno, tengan en cuenta eso. Estas dos variables de cálculo se describen de la siguiente manera. A partir del día 7 de cada mes y hasta el último día se va a usar el IPC, ¿sí? Del mes anterior. Bueno, esta es la fórmula, ¿no? Pero básicamente es una fórmula geométrica. ¿Qué quiere decir esto? Que es lineal. O sea, toma la inflación del mes anterior, lo divide por la cantidad de días y todos los días el SER va subiendo ese porcentaje, ¿ok? Del 7 al último día del mes utiliza el mes anterior. Si vemos del 1 al 6 utiliza la diferencia entre los dos meses anteriores. De nuevo, para febrero del 1 al 6 utiliza la inflación de diciembre y noviembre, ¿ok? Para del 7 a fin de mes de febrero utiliza la inflación de diciembre y de enero porque ya la tenemos, ¿ok? Recordemos, el IPC no sale el primero del mes. Bueno, todos sabemos esto porque últimamente estamos siguiendo mucho la inflación, entonces tenemos esto en cuenta, ¿no? Acá esta es la fórmula que aparece en la ley, de hecho. Pero lo que tenemos que tener en cuenta es eso. Del 1 al 6 se utiliza el mes de diciembre y noviembre, y del 7 a fin de mes se utiliza la inflación de enero respecto a diciembre, ¿ok? Básicamente funciona de esa manera. Espero que haya quedado claro, más allá de las fórmulas que están ahí, que está bueno verlas, pero lo importante es entender el concepto en estos casos. Entonces, de esta forma el SER se va a construir el siguiente cálculo. El SER del periodo, ¿ok? ¿Cómo se calcula entonces? Esto es el SER del periodo, esto va a ser el factor del periodo y esto es el SER del periodo anterior o el periodo de inicio. De nuevo, fórmulas, pero ¿qué quiere decir esto básicamente? Que el factor de actualización, yo cómo calculo cuánto tengo que ajustar. Digamos que, y ahora lo vamos a llevar un bono para que lo podamos entender. El bono salió a emitirse el 1 de enero de 2024, por ejemplo. Bueno, me fijo cuál era el SER para ese día, ¿ok? Digamos que es 100, para hacerlo fácil. Entonces, si yo quiero actualizar ese SER a hoy, lo que tomo es el SER de hace 10 días. Siempre se toma 10 días previo, ahora lo vamos a ver. Pero básicamente tomo el SER de hoy, ok, digamos que es 200, entonces el factor de actualización es 2. ¿Por qué? Porque al inicio era 100 y ahora es 200. Es básicamente lo que nos muestra esta fórmula, es eso, ¿no? El valor SER inicial es 100, el valor actual es 200, entonces el factor es 2. Y ahora vamos a ver en una tablita cómo funciona esto en los bonos y qué es lo que quiere decir, ¿verdad? Veamos el ejemplo del TX26, que es el que vamos a utilizar. Es un bono emitido el 4 de septiembre de 2020. Esto es, bueno, está en la llamada de conversión. Esto era un TX22,
que se convirtió en un TX26. Entonces la fecha de emisión original es el 4 de septiembre del 2020, ¿ok? Y la fecha de vencimiento el 9 de noviembre de 2026, por eso el 26. Es un bono que paga SER más 2%, ¿ok? Si nosotros vemos esta descripción que tiene, más allá de que la amortización se realiza en 5 cuotas, que ya empezaron, vamos a ver que el saldo será ajustado conforme al SER, ¿ok? Bueno, acá está el decreto, correspondiente al periodo transcurrido entre los 10 días hábiles anteriores y los 10 días hábiles anteriores a la fecha de vencimiento del servicio de interés. ¿Esto qué quiere decir? Que el SER que toma X26 para calcular no es el SER de hoy, es el SER de hace 2 semanas, es decir, de hace 10 días hábiles, ¿ok? Eso es importante tenerlo en cuenta. No, en periodos que no hay mucha inflación, la verdad es que no cambia demasiado los valores. Cuando hay más inflación, sí. Pero siempre se toma 10 días previos. Es decir, yo 10 días previo al pago de interés ya sé cuánto me van a pagar. ¿Ok? Porque tengo el SER de ese día. Entonces, bueno, devengará intereses y demás. Esto es más descripción del bono, pero lo que quería que queríamos que vieras es lo siguiente. Por ejemplo, hoy es 26. Lo que yo voy a hacer es ir 2 semanas hacia atrás y voy a decir, ok, ¿cuántos son 10 días hábiles? Bueno, digamos que 13 del 2, ok. 534,626. Este es el SER que yo tengo que tomar para el día de hoy. ¿Por qué? De nuevo, ¿por qué tomo este valor y no otro? Bueno, porque lo dice la emisión del bono. Vos tenés que tomar el SER de hace 10 días para calcular el bono hoy, que es 534,626. ¿Ok? ¿Cómo se calcula esto? Bueno, del 1 al 6 se calcula de la inflación de diciembre respecto a noviembre, y del 7 al fin del mes, la variación diaria se toma la inflación de enero. Si vos empezás a hacer las cuentas acá, te vas a dar cuenta que la variación interdiaria es la misma. ¿Por qué? Porque es una variación geométrica, es decir, todos los días sube lo mismo, desde el 7 al fin del mes, del 1 al 6 cambia y del 7 al fin del mes nuevamente, ¿ok? En realidad del 1 al 6 no cambia, o sea, del 7 al 7 del mes se mantiene la misma progresión de variación. Espero que esté siendo claro, pero bueno, lo importante es de nuevo entender el concepto. Si vamos a la tablita y vamos a calcular el bono, ¿sí? Para ir realmente a un ejemplo que les pueda quedar y que podamos ver juntos y se entienda. Si no se entiende, no pasa nada, lo podemos hacer de nuevo en otro momento. Nosotros vemos esta tablita, cómo funciona el bono, ¿sí? Vos tomás el SER de emisión, que es este. ¿Cuál es este SER? Bueno, es el de 10 días antes de la emisión del bono. Si el bono se emitió en 2020, yo voy a la misma página del Banco Central y me fijo, para que si vemos acá, vamos a ver qué día era, el 4 de septiembre de 2020. Entonces yo vengo acá y digo, ok, dame hasta el 4 de septiembre del 2020 y no sé, desde el 1 de agosto de 2020. Entonces me fijo, ok, si el 4 de septiembre era este, yo voy 10 días hacia atrás, me da este valor que es el del 21 de agosto, 22,544, ¿ok? Así funciona, así se calcula, son siempre 10 días hábiles hacia atrás, porque así es, así. No hay por qué, diría la China, ¿ok? Se toma eso. Entonces yo tengo el SER de emisión. El SER de cálculo, ¿cuál es? Bueno, yo en realidad lo tengo en la primera hoja, porque para todos los bonos, después lo levanto para todos los bonos. Obvio, no pongo uno por uno, pero bueno, es este, básicamente, que es el de hace 10 días, ¿ok? Entonces, ¿cómo calculo yo para el bono SER cuánto me va a pagar la amortización? Bueno, básicamente lo que hago es, esto es muy simplificado, pero lo que hago es tomo el SER de hoy, lo divido por el SER de emisión, yo lo multiplico por 20 acá, ¿por qué? Porque como la amortización es por 5 veces, ¿ok? Si no lo multiplicaría por 100, si fuera una sola amortización final. Como yo tengo 5 en 5 partes, lo multiplico por 20. Si no, lo tendría que multiplicar por 100. ¿Por qué? Porque en mi planilla todo está multiplicado por 100. Si vos vas a comprar el TX26, el precio que te va a aparecer en pantalla es 18,08, no 1808. Pero por una facilidad de ver los números, siempre a mí me gusta verlo más de esta manera. Porque si no, pensá que los intereses te quedan 0,1897. Es bastante incómodo, ¿ok? Entonces siempre es por 100. Si no, acá lo tendría que multiplicar por 0,2, básicamente. ¿Ok? Entonces, la amortización se calcula de esta manera. ¿Los intereses cómo se calcula? Bueno, es el 2% de lo que resta amortizar. O sea, la tasa igual, como es ese pago semestral, en realidad va a pagar el 1% cada 6 meses. ¿Ok?
de esa manera se calcula el interés. Pero lo importante es la amortización. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir que tenga TIR de 8%? Bueno, que tenga una TIR del 8%, en líneas generales, y para simplificarlo, es que vos vas a cobrar la inflación más 8%. Pero ¿qué pasa? Yo acá lo que estoy calculando, esta amortización es con el SER de hoy, ¿ok? No del vencimiento o de lo que fuera, ¿ok? Entonces, muy importante, ¿cómo sé cuánto voy a cobrar? Bueno, tendrías que saber la inflación a futuro, lo cual es bastante difícil. Pero si nosotros decimos, ok, digamos que en febrero la inflación, vamos a hacer algo simple, ¿no? En febrero la inflación va a ser el 2%, ¿ok? Sí. Bueno, esto debería ser un número, pero ustedes entienden, un 2%, ¿no? Digamos que en febrero también. Vamos a simplemente para hacerlo fácil, ¿no? En marzo también, en abril también, y bueno, mayo paga el 9, es decir, que el último cierre es el último día de abril, entonces tenemos marzo, febrero, marzo, abril. ¿Ok? Entonces el SER, ¿cómo hago yo esto, no? Entonces si yo tengo un SER de 534,63 a día de hoy, el potencial SER que vamos a tener al momento del pago va a ser igual a 536 por la inflación de este mes, la inflación de este mes. Recuerden, la inflación no se suma, jamás se suma la inflación, ¿ok? La inflación se multiplica. Si vos tenés 2% este mes, 2% el mes que viene, 2% el mes que viene, no es 6% la inflación total. Muy importante saber eso también. Entonces, potencialmente, y haciendo números rápidos muy fáciles, ¿ok? El SER de cálculo el día 9 de mayo debería andar en 569,50, digamos, ¿no? Entonces, ¿cuánto me va a pagar la amortización? Bueno, lo que me va a pagar es 505,23, ¿sí? Por cada 100 nominales. Es decir, yo voy a pagar 1808 y la amortización va a ser de 505,23. La TIR en este caso, bueno, le tenés que dar bolilla, ¿ok? Porque estás mezclando fechas. Pero sí, como para saber cuánto vas a cobrar, lo puedes utilizar, ¿ok? Entonces funciona de esta manera. Yo no sé exactamente cuánto voy a cobrar porque no sé cuánto es la inflación futura. Pero sí sé que me va a pagar la inflación futura más un 8%, ¿ok? Como toma a mes vencido, esto es importante entenderlo, como toma al mes vencido la inflación, porque vos no sabés en tiempo real cuánto es la inflación. Si la inflación del mes ahora de febrero viene alta, por decir algo, viene alta, ¿no? Alta, no sé, 3%. Entonces, durante el mes de marzo, el bono, o el SER en realidad, va a subir 3%, a mes vencido. ¿Ok? Entonces, si yo tengo 3, más 3, más 3, más un 8% de TIR, la TIR es hasta vencimiento, ¿no? Obviamente, y tiene en cuenta que vos reinviertas y demás, pero para que se entienda. ¿Ok? Entonces, de esa manera se calcula el bono. La formulita esa que decía ser T por F, bueno, ¿qué es el F? Bueno, el F es el coeficiente de actualización, que es el ser del día de hoy dividido por el ser del día que se emitió. A día de hoy la actualización es 23,71. ¿Ok? Entonces yo tomo el ser de emisión, perdón, el ser de cálculo, que es el ser del día, lo divido por el ser de emisión, me da el factor de actualización, que básicamente es esto. Y después lo multiplico por la amortización. Si yo tuviera una amortización solo al final, como es el caso de no, TX31, no, TX25, TX25, ¿ok? Bueno, acá está un poco fea la tabla, pero se entiende igual. Si yo tengo acá la amortización, lo que hago es el factor de actualización. Fíjate que el TX25 no tiene el mismo ser de emisión, porque salió en otra fecha. Entonces yo tengo que ver, ok, ¿cuándo se emitió este bono? Tal día. ¿Cuánto era el ser 10 días antes? 46,21. Ok, entonces el factor de actualización en este caso no es el mismo. Siempre va a ser el mismo el ser de cálculo. Nunca el ser de emisión no necesariamente es el mismo. Este X25 rinde inflación más un 5,59% en este caso. Entonces, ¿cuánto es la amortización a vencimiento? Bueno, factor de actualización, que es ser de cálculo sobre ser de emisión, por 100 en este caso, porque amortiza todo el vencimiento. ¿Ok? Espero que se haya entendido algo de lo que dije. ¿Sí? Traté de ser lo más claro posible. No son bonos simples de entender, pero lo importante es la inflación que toma siempre es a mes vencido del 7 al 7. ¿Ok? Y el ser de cálculo es 10 días previo, ¿ok? Entonces yo, como paga el 9 de mayo, yo a fines de abril ya sé cuánto va a pagar el bono, porque ya tengo el ser dentro de 10 días, ¿ok? Entonces, de esta manera funciona.
¿Cómo saber si es un buen momento para comprar bonos SER o no? Bueno, en realidad, como les digo, tendrías que saber cuánto va a haber de inflación. Es difícil saberlo. Pero siempre podemos ir mirando, bueno, cuánto fue la tira histórica, en cuánto está de tira ahora. Una inflación más 8%. Y si vos decís, bueno, ¿cuánto espero yo de inflación anual? Y 24%, digamos, por decir un número fácil. Bueno, ok, 24% más 8 me está rindiendo un 32 de TIR. O sea, un 32 de rendimiento, perdón. Entonces yo agarro y lo comparo con una letra, ¿ok? ¿Cuánto está rindiendo la letra en tasa anual? Y 32%. Más o menos eso nos va a dar un empate, ¿no? Entre comillas. Entonces podemos ver más o menos cuánto es la inflación esperada. ¿Sí? Esto es algo que se puede hacer, siempre es aproximado, no lo tomen como una realidad, pero si una letra a un año o una letra rinda una tasa anual del 32 y un bono que ajusta por inflación rinde 8, podríamos decir que la diferencia del 24% debería ser la inflación esperada por el mercado, ¿ok? Tiene sus variaciones, día a día hay subidas y bajadas, pero podemos tomarlo como una referencia. Así que bueno, espero que les haya servido, que haya podido explicarme bien. Les mando un abrazo grande, que tengan un buen viernes, humedito en Buenos Aires, feo. No me gustan los días así tan húmedos. Cuídense, les mando un abrazo grande y nos vemos en el próximo. Chau, chau.